Buenos días. Buenos días a todos ustedes, agradecemos su asistencia y también a los del otro salón. Yo me llamo Luisa Fernanda Aunca Velázquez, soy médica y psiquiatra de la Universidad del Valle, neuropsiquiatra de la Universidad Nacional Autónoma de México y soy neuropsiquiatra aquí en el hospital y trabajo pues con la clínica de memoria. En el programa que ustedes tienen está esta charla ahorita y al final de la jornada una presentación breve de la clínica de la memoria. Las voy a dar las dos juntas con la idea de agilizar un poco el tiempo y ya luego sigue el resto de gente. Entonces, vamos a hablar en este momento de deterioro cognitivo. Vamos a hablar de qué es un deterioro cognitivo, sus causas y el enfoque que podemos hacer como médicos generales o como psicólogos, que me dijeron que la mayoría de personas que hay aquí son médicos o psicólogos. Entonces, primero, ¿qué es un deterioro cognitivo? Me van a creer que traigo todo en inglés, ¿no? Es eso nomás que lo saqué de la CDC. Entonces dice aquí que el deterioro cognitivo es cuando una persona tiene problemas para recordar, aprender cosas nuevas, concentrarse o tomar decisiones y que esto afecta su vida diaria. Que el deterioro cognitivo va desde leve hasta grave, que cuando es leve las personas pueden empezar a notar unos cambios en la función cognitiva, pero son capaces de hacer sus actividades. Y cuando es severo, entonces la alteración puede llevar a perder la habilidad de entender el significado o importancia de algunas cosas y la habilidad incluso de hablar o escribir, lo cual resulta en la incapacidad de vivir de forma independiente. Y como ustedes ven, entonces esto da un espectro muy grande de lo que es un deterioro cognitivo. Y por eso les paso, bueno, esta es la otra definición: un deterioro global generalmente progresivo de las funciones cognitivas superiores en un individuo que ya las había adquirido previamente. Cuando hablamos de deterioro cognitivo, esto es muy claro: una persona que ya las había adquirido previamente, es decir, que aquí no les voy a hablar de déficit cognitivo desde la infancia o retardo mental, que ya le cambiaron el nombre, discapacidad cognitiva o discapacidad intelectual, ya. Entonces, ¿qué es una queja cognitiva? ¿Cuándo hablo yo de una queja cognitiva? Es cuando tengo una disminución de las habilidades cognitivas que yo ya tenía. La terminología es muy variable, pero la mayoría de definiciones de queja cognitiva incluyen a la memoria y tendríamos que preguntarnos si realmente es memoria. Es decir, casi todas las personas consultan diciendo que se les están olvidando las cosas. Siempre llegan diciendo: es que tengo muy mala la memoria. Pero entonces resulta que la memoria es un proceso que empieza desde que yo percibo el estímulo, luego voy, lo codifico, lo guardo y luego lo saco cuando lo necesito para algo. Y en cualquiera de esos pasos se puede producir la alteración, así que no siempre el problema es como tal del recuerdo. Puede ser, por ejemplo, que yo no presté atención cuando me dijeron lo que me dijeron. El ejemplo que salgo siempre: entonces les presentaron a los señores una muchacha y les pareció bien fea, seguritico no se van a acordar del nombre. Ay, ¿cómo se llamaba la muchacha? Ni idea. Pero si les pareció una mujer así despampanante, con toda seguridad se van a acordar el nombre, la ropa que tenía puesta, todo. Eso es porque la memoria depende mucho de la atención. Por eso siempre cuando hacemos una evaluación cognitiva se evalúan todos los dominios cognitivos con la idea de poder ver realmente dónde está el problema. ¿Y por qué consulta a la gente? Porque le da miedo tener una demencia. Pero resulta que no todas las personas que tienen una queja de memoria tienen una demencia, y eso es lo que como médicos tenemos que tratar de evaluar también para tranquilizar a la gente. Y entonces esa primera definición que les mostré, que era tan amplia, está en el sentido de esto. Digamos que acá hay otra bolita donde está la cognición normal entre comillas, la cognición basal que tiene cada uno. Y de ahí, cuando uno empieza a perder la cognición, entonces puede pasar a una queja subjetiva de memoria, que se refiere a aquella persona que tiene una percepción subjetiva de pérdida cognitiva, pero que cuando hace la evaluación neurocognitiva o la evaluación neuropsicológica completa está en rangos de normalidad. De ahí uno puede pasar a un deterioro cognitivo leve, que es cuando usted tiene la queja cognitiva, le hacen la evaluación y ya no está normal, pero tampoco está tan grave para decir que es una demencia, y además usted conserva absolutamente todas sus capacidades funcionales. Y ya después vendría la demencia, que es cuando usted tiene una pérdida cognitiva con un compromiso funcional que es evidente. Entonces esto, la queja cognitiva, es un continuum que va
desde estar normal cognitivamente a estar demente. Y estar demente también tiene sus rangos. Usted puede tener una demencia leve, moderada y grave. Esto es cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas, pero tengan en cuenta que como cuando yo hablo de demencia me refiero a una pérdida cognitiva con compromiso funcional, también hay otras causas de demencia. Ejemplo, trauma craneoencefálico grave que quedó con una queja cognitiva y un compromiso funcional, o paciente con enfermedad cerebrovascular también puede tener una demencia secundaria a eso, pero este continuum es de la enfermedad neurodegenerativa. Y aquí está lo mismo, miren, es un continuum donde aquí está lo normal, aquí está lo que llaman alteración de la memoria asociada a la edad, que era lo que Diego mencionaba. Es normal que uno con la edad pierda cierta capacidad cognitiva, pero en general lo que pierde es velocidad de procesamiento. Ya luego sigue el deterioro cognitivo leve y finalmente hablaríamos de una demencia. Entonces vamos a hablar, esto aquí, para que ya sepan de qué estamos hablando. Queja subjetiva de memoria, recuerden, percepción de cognición alterada sin evidencia neuropsicológica y deterioro cognitivo leve. La terminología ha sido variable a lo largo de la historia. Se ha hablado de compromiso de memoria asociado a la edad, deterioro cognitivo asociado a la edad, demencia cuestionable, deterioro cognitivo no demencia y olvidos benignos de la senectud. Y también los términos más actuales son trastorno cognitivo leve, deterioro cognitivo subjetivo, antes lo llamaban disminución de memoria subjetiva o alteración subjetiva de memoria, y esto que ahora se está hablando un poco que es trastorno de memoria funcional, que se refiere a aquellos pacientes que no tienen nada, digamos entre comillas orgánico que explique, sino que se relaciona más con cuestiones de personalidad o cuestiones afectivas. Hablando específicamente de la queja subjetiva de memoria, que es el primer paso que estaba aquí en la primera bolita de la cognición normal, pasando a la queja subjetiva de memoria. La queja subjetiva de memoria es una alteración cognitiva reportada por el paciente o informante. El señor dice, es que yo siento que se me están olvidando las cosas, pero no hay un signo objetivo que usted encuentre que explique eso. ¿Por qué se ha convertido en un foco importante? ¿Por qué se habla de esto? Porque uno podría decir, bueno, pero si no tiene nada, pues ¿para qué investigamos de eso? Es por su frecuencia, porque hasta el 50% de personas de la población general reportan queja de memoria, y no solamente ancianos, también jóvenes tienden mucho a reportar queja de memoria, porque se ha considerado que es un factor de riesgo para deterioro cognitivo leve y para demencia, en algunos estudios, no en todos. Y porque en otros estudios entonces se ha dicho que presenta riesgo de que luego usted tenga una demencia. 24% de 758 pacientes con queja subjetiva de memoria a los 6 años tenían una demencia. Y el riesgo se supone que es más para enfermedad de Alzheimer que para otro tipo de demencia. Entonces, la idea de saber de esto es poder desarrollar tratamientos o estrategias preventivos, porque en demencia el éxito del tratamiento está en lo temprano de que se haga el diagnóstico. Entonces se supone que si usted lograra hacer el diagnóstico en una etapa, entre comillas, predemencia, podría ser muchísimo mejor tratamiento. Entonces, más de la mitad de la población anciana que se va a quejar de la memoria, lo que le preocupa es tener una demencia. La mayoría de gente que consulta es porque teme que en un momento dado tenga una demencia, porque mucha gente ha tenido contacto por la prevalencia de la enfermedad con personas dementes y saben que produce una discapacidad muy grave. Pero cuando uno tiene una queja subjetiva de memoria, entonces las quejas de memoria no se encuentran cuando se hace una evaluación objetiva, es decir, una evaluación neuropsicológica. En la mayoría de los casos esto no es por una demencia, hay otros factores que pueden hacer que uno perciba que tiene problemas de memoria si no los tenga. Factores psicológicos, depresión, ansiedad, factores ambientales, estresores psicosociales y otras patologías como hipotiroidismo, déficit de vitaminas. ¿Qué se correlaciona más con la medición objetiva? El reporte de los familiares que el del paciente. El del paciente se relaciona más con ánimo y personalidad. Es decir, es más frecuente que la familia le diga a uno, no, es que yo en realidad yo no veo todo eso que él dice, no lo veo como tan grave como él dice.
Y eso se correlaciona más con lo objetivo que son las pruebas neuropsicológicas y que en general van a estar normales. La queja subjetiva la voy a relacionar más con ánimo y personalidad. La gente que es muy ansiosa va a reportar en general más quejas de memoria, o la gente que tiene trastornos depresivos. El factor psicológico que yo encuentre, depresión, ansiedad o personalidad, predice mejor la queja total lo que yo encuentre, la queja total que los factores cognitivos. Es decir, no explico que no está entendible esa frase. Los factores psicológicos, la depresión y la ansiedad, ¿qué predice? Que tanto yo me queje, pero no predice qué tanto en realidad tengo yo de pérdida cognitiva. Entonces, por eso siempre hay que determinar la etiología de los síntomas, evaluar si hay factores psicológicos, y ahí es donde es importante que los médicos generales, que es a donde más van a consultar los pacientes, evalúen qué razones puede haber para que una persona tenga una queja de memoria, porque no siempre está la demencia. Hay que evaluar las otras comorbilidades. Recuerden que los factores de riesgo cardiovascular tienen mucho que ver con el deterioro cognitivo. Entonces, ¿qué tengo que evaluar? Bueno, la edad. La edad es el principal factor de riesgo, eso sí, comprobado para demencia. Pero la queja subjetiva a los 65 a 69 años es del 24%, y en los mayores de 90 años más del 57% van a tener quejas de memoria. Es más frecuente en mujeres que en hombres la queja subjetiva de memoria. A menor nivel educativo puede haber más quejas de memoria, esto puede ser sí y no. Si usted tiene un nivel académico muy alto, puede ser que quejas más pequeñas usted las perciba más. Si su exigencia en su trabajo es más alta desde el punto de vista intelectual, puede ser que usted lo perciba más. Pero en general las personas con menor nivel educativo lo reportan más, o digamos se quejan más, entre comillas. El cigarrillo aumenta el riesgo de queja subjetiva, el colesterol y el estrés. Miren que el riesgo lo aumenta en más o menos 7 veces de tener una queja de memoria. Y la depresión y la ansiedad, que siguen siendo muy importantes, además porque son enfermedades muy prevalentes en la población general. 52% de personas con deterioro cognitivo tenían depresión y ansiedad. Hay una diferencia entre quien busca ayuda y quien no busca ayuda. Mucha gente no consulta porque no le dan importancia o porque les da miedo que tengan una demencia. Quien busca ayuda y quien no busca no tienen diferencias en el desempeño cognitivo, es decir, no es que el que consulta es porque está más grave la cognición, no. En general, en lo que sí hay diferencia es en la percepción de la enfermedad, en qué tanta importancia le dan al síntoma, en los síntomas depresivos y ansiosos, y en si tiene o no un familiar con demencia. Si usted tiene un familiar con demencia, seguramente a cualquier queja cognitiva le va a dar mayor importancia por el temor de llegar a una demencia. ¿Qué hace uno en queja subjetiva de memoria? No está demostrado el uso de ningún medicamento. Los medicamentos usados para demencia no se ha demostrado que sirvan. Lo que se hace es terapia de rehabilitación cognitiva, que ahorita el doctor Juan Felipe, neuropsicólogo, les hablará de eso. Hay algo que se llama Memory Fitness, la dieta, que ahorita la nutricionista, la doctora Natalia, les va a hablar de eso. Y hay unos paquetes educativos que son de dominio de los neuropsicólogos, que lo que hacen es, básicamente, cuando es una queja de memoria, son cosas más educativas sobre el envejecimiento cognitivo y estrategias de cómo compensar esas quejas que uno tiene. Y sí se ha demostrado que entrenar en memoria va a mejorar algunas de las medidas cognitivas. Ya después, entonces, cuando el paciente no tiene una queja subjetiva de memoria, pasamos a un deterioro cognitivo leve, y un deterioro cognitivo leve es aquel que se queja de la memoria igual que el anterior, pero en quien la evaluación neuropsicológica ya no está normal, ¿sí? Está 1.5 desviaciones estándar por debajo de lo normal, pero sin compromiso de la actividad de la vida diaria. Acuérdense que el que tiene compromiso ya de la actividad de la vida diaria, ya tengo que hablar de una demencia. Puede tener una disminución funcional sutil, pero en actividades más instrumentales, por ejemplo, en manejar dinero o salir solo en un bus muy lejos, pero no en las actividades de la vida diaria. ¿Qué componentes tiene el deterioro cognitivo leve? Lo primero es una queja de un déficit cognitivo con unas medidas de cognición globales normales, que el Mini-Mental, todos lo deben conocer, ¿cierto? Es el que a uno le enseñan más en la universidad,
Y este es otro test que se llama el MOCA. Esos son test de cognición globales que se demora unos 10 minutos, 15 minutos haciéndolos y que son normales en deterioro cognitivo leve y por supuesto también en queja subjetiva de memoria. Solo se alteran cuando uno ya tiene una demencia como tal. Lo otro es que va a haber, si yo ya le hago una evaluación neuropsicológica, ahí sí ya se va a ver que no está normal. Por eso es que a estos pacientes hay que prestarles atención. No es que, ay, no, eso no es nada, eso está normal. Si usted se baña, se viste y come, está normal. No, a eso hay que prestarle atención porque es que ni aún haciendo un mini mental y un MOCA, que seguramente no lo aplican en la práctica clínica diaria, va a salir alterado. Lo único que muestra la alteración es la evaluación neuropsicológica completa, que no la hace sino los neuropsicólogos. Este paciente va a preservar sus actividades de la vida diaria y además no debemos encontrar una enfermedad psiquiátrica, neurológica o sistémica que lo explique. Y tampoco debe haber una demencia, pues si usted tiene una demencia no tiene un deterioro cognitivo leve, tiene una demencia. El diagnóstico no es fácil precisamente porque las medidas de cognición que uno puede hacer en su consultorio son normales. El tipo de queja no me va a diferenciar si es una queja subjetiva de memoria o un deterioro cognitivo leve. Se quejan igual, de lo mismo. Lo que lo diferencia es el resultado de la evaluación neuropsicológica. Aquí el neuropsicólogo es el que manda. 30% de los pacientes que van a consultar por queja de memoria los vamos a encontrar normales. Siempre son bastantes, pero 70% no. Entonces vale la pena por ese 70% darse la tarea de hacer la investigación. El deterioro cognitivo leve ha sido muy investigado por su evolución, porque al principio se decía que todos iban a ser dementes en un momento dado y se ha demostrado que no. De hecho, hasta el 20%, cuando vuelven y los evalúan, ya están normales. Algunos se quedan igual, hasta ahí llegan y no empeoran, pero hay muchos que sí progresan a demencia, sobre todo demencia de Alzheimer, entre el 10 y el 15% anual, 80% a los 6 años. Más si es un deterioro cognitivo leve amnésico, ya les voy a explicar eso. Esta es la evolución nuevamente de los normales, 3.7% de personas progresan al Alzheimer, los que tienen queja subjetiva el 6.2% y los que tienen deterioro cognitivo leve entre el 10 y el 25% progresan al Alzheimer, esto más o menos en seguimientos de 6 años. El riesgo va a depender del nivel de compromiso, si ven, a mayor compromiso cognitivo, mayor riesgo de progresión a Alzheimer. Lo que se ha demostrado es que el deterioro cognitivo que más progresa a demencia de Alzheimer es el nésico. ¿Por qué? Hay una heterogeneidad clínica en el deterioro cognitivo leve que esto uno no lo puede determinar en consulta, esto solamente se puede saber con evaluación neuropsicológica. Usted lo que evalúa en la evaluación neuropsicológica es ¿hay o no hay compromiso de memoria? Recuerden que la cognición no es solo memoria, la evaluación neuropsicológica usted le evalúa atención, le evalúa memoria, le evalúa habilidad visoconstruccional, praxias y función ejecutiva. Entonces usted puede o no puede tener compromiso de memoria, usted puede tener un deterioro cognitivo que le salga todo normal menos la función ejecutiva, no siempre va a salirle mal la memoria, entonces ese compromiso cognitivo puede ser de memoria o no de memoria y puede ser de un solo dominio o de varios dominios, es decir, si yo tengo un deterioro cognitivo amnésico unidominio es que solo es memoria, amnésico multidominio es que es memoria y función ejecutiva o memoria y cálculo, memoria y otra cosa. Igual, cuando no tengo el compromiso de memoria, puedo tener solo el lenguaje o el lenguaje, atención, función ejecutiva. Esto es importante básicamente es por el riesgo de progresión, porque el que se ha demostrado que más tiene progresión Alzheimer es el que sí compromete la memoria y eso es lo que más se evalúa y en quienes más se trata de trabajar la rehabilitación. Esto básicamente es un algoritmo de lo mismo. Usted tiene un deterioro cognitivo leve y lo primero que mira es si hay alteración de la memoria o no. Si sí, entonces es un deterioro cognitivo amnésico. ¿Es solo de la memoria? Si sí, es deterioro cognitivo amnésico de dominio único. Si no es solo la memoria, sino que son otros, es amnésico multidominio. Y lo mismo acá, deterioro cognitivo leve no amnésico, algún otro dominio. Si es solo no amnésico pero un solo dominio, no amnésico de dominio único o no amnésico de múltiples dominios. El tratamiento en general es no farmacológico y es con rehabilitación cognitiva. No hay ningún medicamento que haya demostrado que uno pueda dar para prevenir que un paciente de esos pase a demencia.
Y finalmente, en el último punto del continuum que les muestro aquí, está la demencia. Cuando yo ya hablo de una demencia, como ya todos hemos leído en algún momento, es una disminución adquirida de las habilidades, pero tiene que tener un compromiso en el funcionamiento del paciente. Generalmente el inicio es gradual y la progresión es lenta. Esto es importante cuando ustedes evalúan a un paciente. Tienen que evaluar muy bien qué hace cuánto iniciaron los síntomas. El principal factor de riesgo para demencia sigue siendo la edad. A los 65 años 1 a 2% y de ahí en adelante se duplica la prevalencia cada 5 años, con una prevalencia de 10 a 15% a los 85 años y a los 90 ya sí es altísima, hasta el 40%. Ese es el principal factor de riesgo, lo cual nos genera un problema. ¿Por qué? Porque la población a nivel mundial ha ido envejeciendo, cada vez tenemos más ancianos y en Antioquia también cada vez tenemos más ancianos, lo cual nos aumenta la prevalencia, la cantidad de pacientes con demencias. ¿Qué busco yo cuando evalúo un paciente que me lo traen? Porque el diagnóstico probable es una demencia. ¿Hay o no hay una demencia? Entonces, ¿cómo hago? Pues evalúo la parte cognitiva y la parte funcional. Y además, ¿qué áreas cognitivas están alteradas? Recuerden que demencia no es solo memoria, cognición no es solo memoria. ¿Cuál es la severidad de la demencia? ¿Cuáles son las consecuencias funcionales que hay? ¿Y cuál es la etiología probable? Porque la demencia es un síndrome. Es decir, es como cuando uno va hacia donde ustedes a consulta y le dicen, sí tiene fiebre. Eso no es un diagnóstico, usted tiene fiebre, pero puede ser porque tiene una infección urinaria, una neumonía, una gripa, un virus o lo que sea. Igual aquí, yo puedo tener una demencia porque tengo una enfermedad de Alzheimer, porque tengo una demencia vascular, porque tengo unos cuerpos de Lewy, porque tengo una degeneración lobal frontotemporal, porque tengo una enfermedad de PIC, porque tenga una enfermedad de Parkinson, un parkinsonismo atípico, o porque me dio un golpe en un accidente de tránsito, porque tuve una ACV. O sea que la demencia como tal es un síndrome al cual yo tengo que averiguar cuál es la causa para poder darle tratamiento. Y entonces ahí viene, ustedes qué pueden hacer. Como médicos o como psicólogos, cuando les llega un paciente con deterioro cognitivo, en realidad es más frecuente que le llegue a los médicos a los pacientes con deterioro cognitivo. Entonces nuevamente les muestro esto, que es lo que tienen que tener en la cabeza, que es un continuum, desde estar normal, 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 hasta estar muy grave. Entonces el diagnóstico es basado en la historia. El diagnóstico de demencia se basa mucho en la historia. Yo siempre he dicho que los psiquiatras al menos vivimos del cuento, de lo que nos cuentan, de la evolución de la enfermedad, y por eso tenemos que dedicarle tiempo al paciente y al familiar para que nos cuente bien. Segundo, hacemos un examen físico, pues para descartar que no tenga síntomas neurológicos, porque eso me ayuda a orientar el diagnóstico. Debo hacer un test cognitivo breve. Todo médico general debe estar en capacidad de hacer un mini mental. Creo que en todas las universidades le enseñan a uno, al menos se lo presentan, el mini mental, porque es el instrumento de tamizaje más fácil que hay para detectar deterioro cognitivo. Tengan en cuenta que ya les dije que si usted tiene un deterioro cognitivo leve, el mini mental puede salir normal, porque no es para eso. Tengo que evaluar los factores asociados que yo pueda tratar y que pueden estar generando deterioro cognitivo. Cuando usted evalúa a un paciente con demencia, debe evaluar la historia, la edad de aparición, y por eso aquí puse en mayúscula, de los primeros síntomas. Lastimosamente en nuestro medio, aquí en Colombia todavía, es muy frecuente creer que cuando uno es viejito, entonces es normal que se le olviden las cosas y que ya no reconozca a los familiares, y que ya no se pueda cepillar los dientes y que ya no pueda hacer nada solo. Eso no es normal. Normalmente a uno cuando le traen el paciente es cuando ya la cosa se puso muy grave. Cuando dijo que el esposo le estaba montando los cachos, cuando empezó a haber gente en la casa, cuando hizo un daño. Y le dicen a uno, cuando uno pregunta, ¿desde cuándo está perdiendo la memoria? No, hace como un mes. Y cuando uno va y pregunta, ¿está seguro hasta cuándo estuvo normal? Aunque sea que se le medio olvidaran las cosas, en general 1, 2, 3, 5, muchos años. Y eso nos ayuda, porque es que si a mí una persona me asegura que lleva un mes con pérdida de memoria, ahí sí yo tengo que correr, porque tengo que buscar otras causas que ahí sí amenazan la vida. ¿Cuáles fueron los síntomas iniciales? Si fue un problema de memoria, si fue un problema motor, si fueron alucinaciones, eso me ayuda a mí, es para
el diagnóstico diferencial. ¿Cuál es el tiempo de evolución de la enfermedad? ¿Qué tal es el funcionamiento? Esto es muy importante preguntarlo porque espontáneamente a uno no le dicen. Ustedes, para poder hacer diagnóstico de demencia, recuerden que debe haber compromiso funcional, entonces es muy importante uno preguntar, ¿se baña solo? ¿Se viste solo? ¿Se pone bien la ropa? ¿Come solo? ¿Se cepilla los dientes? ¿Es capaz de cocinar? ¿No confunde los ingredientes? ¿Usa cuchillo y tenedor o solo cuchara o ya no usa cubiertos? Esta parte funcional hay que preguntarla muy específicamente. Hay que averiguar cambios conductuales porque son muy frecuentes en demencia. Y hay que averiguar la presencia de otras enfermedades comórbidas que puedan producir cambios cognitivos. Recuerden que hipertensión, diabetes, todos son factores de riesgo cardiovascular que pueden ir produciendo daños microvasculares que generan síntomas cognitivos. Y el uso de algunos medicamentos que pueden enlentecer la función cognitiva, sobre todo los anticolinérgicos, benzodiazepinas. Debemos hacer un examen físico siempre que va un paciente a consulta médica general. ¿Para qué? Para buscar cosas neurológicas, para orientar el diagnóstico. Por ejemplo, si tiene temblor, rigidez, bradiquinesia, asimetría, usted ya puede orientarse en que de pronto no es un Alzheimer, sino que es otra cosa. Y detectar, eso es lo más importante cuando un paciente va donde el médico general, detecte causas tratables de demencias. Y entonces, aquí les voy a presentar rápidamente los dos test cognitivos que más usamos, el Mini-Mental y el MoCA. El Mini-Mental es muy conocido, fue publicado por Folstein como en el 70, Juan Pablo 60, no me acuerdo, como en el 70, y es un test cognitivo que trae, bien, son 30 puntos, y entonces le mide 10 puntos a la orientación, 3 puntos al registro, memoria inmediata, atención y cálculo 5, memoria de evocación 3, y esto es lenguaje de 0 a 9, es denominación, le muestra dos objetos y que los nombre, que repita una frase, esto es una orden, usted le da un papel, le voy a entregar este papel, lo toma con la mano derecha, lo dobla por la mitad y luego se lo entrega al que está al lado suyo con la mano izquierda, toda la orden de una, el paciente debe ser capaz de hacerla. Usted le pone una frase que diga cierre los ojos, usted le dice, le va a mostrar esta frase y usted debe obedecer lo que ahí dice, el paciente debe cerrar los ojos y a escribir una frase que lo que se evalúa es que evalúe sujeto, verbo y predicado y copiar un dibujo de unos pentágonos. Este es el Mini-Mental, eso lo encuentran ustedes en internet, escriban Mini-Mental y ahí les aparece. Hay muchísimas versiones porque lo han validado en diferentes países, pero en general la estructura sigue siendo la misma, ¿sí? Por debajo de 25 es anormal. Y este es el MoCA, que no es tan conocido, pero es muy bueno. Y aquí en esta página www.mocatest.org está el MoCA en todos los idiomas, si lo quieren en chino, en francés, en ruso, en donde quieran, ahí está. Esta es la versión española, no es una versión validada en Colombia. Si ustedes ven estos animales, no son como muy conocidos aquí. Es muy frecuente que uno muestra esto y le digan hipopótamo. Entonces ahí uno se queda porque no son animales muy frecuentes aquí. Ahorita están haciendo una validación colombiana en Bucaramanga y hay otras validaciones mexicanas donde hay aquí un marrano, una jirafa, otros animalitos diferentes. En la página del MoCA están todos. Este es mucho mejor porque evalúa muchas otras cosas, también se puntúa hasta 30 y es normal por encima de 26. Ustedes si se meten a esta página, ahí está un cuadernillo de cómo deben aplicar este test, es muy bueno para evaluar función cognitiva. Entonces el MoCA se ha demostrado que es un poco mejor que el Mini-Mental. Tiene esta área bajo la curva ROC quiere decir la capacidad de distinguir entre pacientes sanos y enfermos. Distingue al 85% de pacientes con deterioro cognitivo leve y 98% en enfermedad de Alzheimer. Para deterioro cognitivo leve, con un punto de corte de 22, es 81% de sensibilidad, 77% de especificidad y un valor predictivo de 78-80, es bueno. Y para enfermedad de Alzheimer es mucho menor, 88% de sensibilidad, o sea que si usted está enfermo, 88% de veces va a salir mal, especificidad 98%, el valor predictivo positivo es que si usted tiene el test malo, 98% de veces es porque usted tiene la enfermedad. Y valor predictivo negativo, y la exactitud diagnóstica es del 93%. Es mejor que el Mini-Mental, es muchísimo mejor que el Mini-Mental para el diagnóstico y también para el seguimiento. El Mini-Mental no es bueno para deterioro cognitivo leve, miren que tiene una sensibilidad de 67%, o sea que son muchos los que se nos pasan.
y la exactitud es apenas del 69%. Por eso les recomiendo, además en esa página está todo, que lo busquen. Esta me la voy a saltar. ¿Qué tengo que evaluar? Que haya o no haya síntomas depresivos. Esa es una de las principales causas de síntomas cognitivos, la depresión. Recuerden que la depresión no solamente es llorar y llorar y llorar y decir que uno se quiere morir, no, también uno deja de comer, deja de dormir y además tiene una cantidad de síntomas cognitivos. Muchos pacientes, muchos aquí seguramente se han deprimido porque la prevalencia es como del 30 al 40%. Y cuando uno se deprime, uno se da cuenta que tiene muchas dificultades para concentrarse, le toca leer 2 y 3 veces la misma cosa, no entiende, repite, le cuesta más. Entonces muchas veces los síntomas depresivos son los que llevan a una persona a tener queja de memoria. Los síntomas ansiosos también, los trastornos de la personalidad, los rasgos de personalidad explican mucho de la variación en los síntomas cognitivos, es decir, la percepción que yo tengo del síntoma depende mucho de mi personalidad. Hipotiroidismo, esto es súper importante, es uno de los exámenes de tamizaje que hay que pedir. Hipovitaminosis, una deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, puede producir no solo demencia, sino también psicosis, y usted lo maneja y se curó el paciente y entonces usted queda como un héroe. LUES, que lastimosamente en nuestro país sigue siendo todavía muy frecuente encontrar personas con sífilis, siempre hay que pedir una serología. Hematoma subdural, acuérdense que a uno le decían como que un viejito, loquito, no sé, que hematoma asegurado, no me sé bien el dicho aquí. El caso es que, ¿cómo es? Eso, viejito apendejado, hematoma asegurado, hematoma subdural crónico, pero lo importante es que no siempre hay historia del golpe, no siempre hay historia de la caída, porque a veces con caídas muy leves puede hacer una persona de un hematoma, entonces siempre hay que buscarlo. Hidrocefalia de presión normal también puede producir demencia, y este cuadrito es importante porque hay unas causas de demencia que yo trato y curo, es decir, yo trato a este paciente y se debe mejorar el compromiso cognitivo. Hay unas causas que yo trato pero no curo, es decir, trato la causa pero el deterioro que estaba ya se quedó ahí, hasta ahí llegó. Y hay unas que ni trato ni curo. Cuando digo no trato no quiero decir que no hagamos nada, sino que no se cura como tal la enfermedad, ya les digo cuáles son. Causas tratables y curables: tiroides, déficit de vitamina B12, ácido fólico, hematoma subdural, hidrocefalia de presión normal, depresión y ansiedad. Por eso, cuando usted tiene un paciente que le llega con queja cognitiva, sus exámenes de tamizaje son TSH, T4, niveles de vitamina B12, niveles de ácido fólico, TAC cerebral y evaluar si hay depresión y ansiedad, porque cualquiera de estas usted lo trata y el paciente debe volver a su función cognitiva normal. Además de eso, aquí está la LUES, que también es otro examen de tamizaje, serología, tratable y no curable, porque si usted tiene una neuro-LUES, usted la trata y se cura, pero si ya el paciente está demente, ya eso no revierte, o si ya tiene una lesión de cordones posteriores, eso tampoco revierte. VIH, que no lo pedimos siempre, indagamos mucho en la historia, también es tratable y no curable en el sentido de que, y la demencia vascular también siempre la incluimos aquí en tratables y no curables, en el sentido de decir que si uno controla todos los factores de riesgo cardiovascular, el cuadro debería no empeorar, el cuadro demencial. E igual, si usted tuviera un VIH muy controlado, el cuadro debería no empeorar, al menos a corto plazo. Y las no tratables y no curables son todas las neurodegenerativas: Alzheimer, vascular, Lewy, degeneración frontotemporal, PIC, Parkinson y parkinsonismos atípicos. Aquí, si hacemos tratamientos, claro que sí, con la idea de disminuir la velocidad de progresión del déficit, pero no con la idea de mejorar, ni siquiera de frenar, porque no hay forma. Los tratamientos son útiles y otra cosa que deben tener en cuenta: la demencia produce mucha desesperanza porque la gente cree que no hay nada que hacer y que para qué. No, sí hay mucho que hacer, hay mucho que enseñarle a la familia y hay mucho que ayudarle a una familia. Porque en demencia el éxito depende de la familia. Una familia adaptada viven feliz con su paciente y lo disfrutan. Una familia que sufre a su paciente es un caos tanto para el paciente como para la familia. Manejo no farmacológico que ustedes en la consulta pueden hacer: uno, darle manejo a todas las enfermedades que pueden producir déficit cognitivo. Entonces ya si está deprimido usted lo trata, si está ansioso y tiene un hipotiroidismo, una hipovitaminosis, usted la trata. Le debe manejar los trastornos del sueño si es que lo tiene.
Debe manejarle la depresión, debe tratar de estimular al paciente para que salga, para que se relacione, para que tenga red social, porque eso se ha demostrado mejora el funcionamiento cognitivo. Debe insistirle a la gente que haga actividad física, y aquí una cuña, la idea no es que uno cuando ya está demente va a hacer actividad física, no, eso es un factor protector, pero si uno lo hace desde jovencito, o sea que deberíamos todos hacer algo de actividad física porque eso disminuye el riesgo de demencia y además al mejorar los factores de riesgo cardiovascular también nos ayuda con la demencia vascular. Recomendable desde la juventud, ¿verdad? No es a los 80 años que uno se va a poner a hacer ejercicio. Y un estilo de vida saludable. Igual con la dieta, que ahorita les hablará la doctora Natalia de eso, que uno le dice, ay no, póngase a darle esto y eso, ya cuando tiene 80 o 90 años, ya para qué. Es desde joven que uno debería hacer las cosas. En cuanto a las intervenciones cognitivas, hay que hacer actividades que estimulen la cognición. Hay pacientes que no son susceptibles de rehabilitación, pero uno los manda en la casa a que hagan ejercicios cognitivos, porque si uno tiene la capacidad cognitiva la ocupa más, digamos que se pierde menos. De hecho, las personas con mayor nivel académico tienen menor riesgo de demencia. Debe participar en actividades intelectuales y hay unas intervenciones estructuradas que ya son de las que les va a hablar Juan Felipe ahora, que han reportado una mejoría específica en algunos dominios cognitivos. En deterioro cognitivo leve se hace también terapia de rehabilitación neuropsicológica que mejora un poco el desempeño cognitivo. En conclusión, usted como médico y como psicólogo y como familiar de mucha gente y amigo de mucha gente, tiene que saber que no es normal que usted pierda su capacidad de realizar actividades por la edad. Esto de demencia senil, por favor, sáquenlo de la cabeza, sáquenlo de los diagnósticos, eso no existe, no es posible. No hay que pensar que uno porque está viejito entonces tiene que estar demente, no. La demencia es una enfermedad, sí, uno pierde capacidad cognitiva con la edad, se vuelve un poco más lento, pero una demencia, recuerden que no es solo que usted se vuelva un poco más lento, sino que ya no es capaz de hacer lo que hacía antes. Usted por eso tiene que prestar atención. Lastimosamente todavía siguen llegando muchos pacientes que uno les dice, ¿y por qué no lo trajo antes? Ah, yo lo llevé y el médico dijo que eso era normal porque estaba muy viejo. Ojo con eso, hay que prestarle atención a las quejas cognitivas de los pacientes. Y primero, lo que hacen en consulta es evaluar si hay alguna causa, si está deprimido o ansioso. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.